Este documental es el resultado de una extensa investigación que examina la vida y la mente de Theodore Robert Bundy para intentar entender qué impulsa a un hombre aparentemente normal a cometer algunos de los actos más atroces jamás registrados en jóvenes inocentes que tenían toda su vida por delante. Algunos de los nombres han sido cambiados para proteger a aquellos que no desean estar asociados con lo que hizo Bundy. Algunos de los actos grotescos que realizó en sus víctimas también han sido atenuados. Pero los relatos son verídicos y los detalles sobre los asesinatos son lo más exactos posible. Pero en realidad, al final, solo hay una persona que sabe lo que realmente sucedió. Afortunadamente, él ya no está con nosotros. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Su madre Louise no estaba casada, y su embarazo fue el resultado de un romance con un marinero llamado Jack Worthington, quien la abandonó una vez que se enteró de su condición. En 1946 no se consideraba aceptable tener un hijo fuera del matrimonio, y Louise optó por dar a luz en la casa Elizabeth Lund para madres solteras. El parto fue sin complicaciones y Ted fue un bebé normal y saludable. Poco después del nacimiento, Louise regresó a su familia en Filadelfia, quienes a pesar del estigma de la época, la acogieron a ella y a su bebé en su hogar. Sin embargo, se cree que durante un periodo de su infancia, Ted pensó que sus abuelos eran su madre y su padre y que su madre era su hermana. También se pensaba que, aunque Ted hablaba cariñosamente de su abuelo, se rumoreaba que había un lado mucho más oscuro en él. Un lado al que el vulnerable joven Ted estuvo expuesto desde una edad temprana. Su abuelo tenía un temperamento violento, que a menudo culminaba en violencia física, y se sabía que era abusivo con los animales. También tenía una perturbadora colección de pornografía, que el joven Ted había descubierto y visto desde una edad muy temprana. La familia recuerda que desde pequeño, Ted mostraba comportamientos muy inusuales. Cuando Ted tenía 3 años, su tía despertó y descubrió que él había colocado cuchillos de cocina alrededor de su cuerpo mientras ella dormía. También era conocido por asustar a los miembros de la familia con su repentino cambio de personalidad, cuando sin ninguna razón podía pasar de ser un dulce niño pequeño a una entidad irreconocible. En 1949, la madre de Ted inexplicablemente cambió el apellido de su hijo de Cowell a Nelson. Muchos años después, Louise reveló que la razón de esto era que tenía la intención de mudarse de la casa familiar para vivir con su tío, Jack, en Washington. Su apellido también era Cowell, así que para proteger a su hijo del ridículo, decidió cambiarlo. En 1951, Louise y Ted se mudaron con el tío Jack y el chico se volvió bastante cercano a él. Poco después, Louise conoció y se casó con John Bundy, un veterano de guerra y cocinero. Pronto adoptó a Ted, quien tomó su ahora infame apellido. Después de un breve traslado al campo, la familia se estableció en Tacoma, donde Bundy pasó su infancia restante. La unión de su madre con John dio lugar a 4 hijos más, 2 hijas y 2 hijos. Ted tenía una buena relación con todos sus hermanos, pero estaba más cercano a su hermano menor Richard y a su madre. Su relación con su padrastro era conflictiva, y el más inteligente Ed a menudo chocaba con él, a veces resultando en violencia física. Esta fricción se intensificó cuando Ted descubrió la verdad sobre su nacimiento ilegítimo, cuando se topó con su certificado de nacimiento que indicaba que su padre era desconocido. Este descubrimiento implantó una amargura y resentimiento en la mente de Ted, que se quedó con él de por vida. Los años de Ted en la escuela fueron bastante tranquilos, aunque desde muy temprana edad tenía un interés insalubre en el sexo. A medida que avanzaba a la preparatoria, se convirtió en algo así como un solitario que tenía solo un par de amigos.
Le resultaba difícil adaptarse y se sentía cada vez más aislado y fuera de lugar en la sociedad en la que vivía. A pesar de ser un hombre retraído con pocos amigos, nunca le faltaron admiradoras. Para su pesar, nunca salió con nadie en la secundaria. Al entrar en la adultez, se sintió cada vez más atraído por el sexo opuesto. Era guapo, encantador e inteligente, pero esta apariencia exterior ocultaba una mente cada vez más torturada y Bundy se veía a sí mismo como un perdedor y un marginado. Durante su secundaria, Bundy era un deportista entusiasta y se convirtió en un esquiador consumado, aunque sus logros fueron limitados. También se volvió un ladrón hábil. Y como el dinero era escaso en la familia, regularmente robaba las cosas que necesitaba, en particular su equipo de esquí. En 1965, Bundy se graduó de la escuela secundaria e ingresó a la Universidad de Puget Sound en Tacoma, aunque se aburrió y se sintió solo, y al año siguiente se inscribió en la Universidad de Washington en Seattle. Aquí conoció a la chica de sus sueños. Se llamaba Stephanie Brooks. Stephanie era un poco mayor que Bundy y tenía un estatus social mucho más alto que él, pero a pesar de esto, se convirtieron en pareja. Bundy estaba enamorado de Stephanie y estaba desesperado por impresionarla, pero internamente sentía que no era digno de ella, aunque tenía esta notable habilidad para ocultar su tormento interno. Stephanie terminó la relación en 1968 y fue entonces cuando la mente ya fracturada de Bundy comenzó a desmoronarse. Dejó Seattle y la universidad, expresando a su familia que los recuerdos eran muy dolorosos y precisaba distanciarse. Bundy dejó el estado de Washington en el invierno de 1968 y se dirigió a San Francisco antes de volar a Denver para esquiar y luego a Filadelfia para visitar a la familia. Más tarde regresó a Seattle para intentar recomponer su vida, pero para entonces la ruptura había cobrado un peaje irrecuperable y la máscara de encanto y respetabilidad de Bundy ocultaba un personaje muy perturbado. A su regreso a Seattle, Bundy trabajó en un par de empleos, primero en una tienda Safeway, luego en un hotel lavando ollas, un trabajo que dejó bajo sospecha debido a acusaciones de robo. Luego, después de un encuentro casual con un viejo amigo, comenzó a trabajar para Art Felcher, un concejal que estaba haciendo campaña para ser nominado para el puesto de vicegobernador republicano. Trabajó duro y fue querido por todos. Sin embargo, como en otras etapas de su vida, le fue difícil formar amistades genuinas. Cuando Fletcher perdió su candidatura para ser gobernador adjunto, fue un golpe devastador para Bundy, quien tenía aspiraciones de involucrarse más en la vida política. Para entonces, el monstruo interior de Bundy comenzaba a surgir y se había convertido en un mirón prolífico, merodeando por la noche espiando a mujeres desprevenidas. También tenía una obsesión extrema con la pornografía violenta. Con sus ambiciones políticas obstaculizadas, Bundy decidió volver a la educación y en enero de 1969 se inscribió en la Universidad Temple en Filadelfia. Para entonces, los pensamientos oscuros en su mente estaban fuera de control y se sentía cada vez más atraído a actuar según su deseo de secuestrar y violar a una mujer. Es incierto si asesinó a alguna mujer en Filadelfia, aunque muchos creen que es probable que lo haya hecho. Bundy no se estableció en Filadelfia y después de solo unos meses regresó al estado de Washington y alquiló un pequeño apartamento en Seattle a Ernest y Freda Rogers, quienes, como todos los demás que lo conocieron, veían a Ted como un inquilino modelo, educado, servicial y nunca alborotador. Bundy se estableció en Seattle y trabajó en un aserradero y luego como mensajero. En el otoño de 1969 conoció a una mujer que estaría en su vida los siguientes 6 años. Su nombre era Liz Clover, y aunque Bundy anhelaba una relación normal, y Liz se volvió muy importante para él, durante todo su tiempo juntos, él secretamente salía con muchas otras mujeres. Inicialmente, Liz rechazó los avances del embriagado Bundy, pero después de verlo con otra mujer, cedió a su buen aspecto, vestimenta elegante y encanto, y los dos congeniaron inmediatamente. Aunque parte de lo que Bundy le contó sobre su vida era una mentira, pues para entonces él ya se había vuelto un mentiroso compulsivo. Liz estaba intrigada por Bundy y su acento inusual, que se decía que era mucho más cercano a un inglés que a un americano. Liz tenía una hija menor de un matrimonio anterior, y Bundy pronto adoptó a su nueva familia, y pensó que había encontrado la normalidad que anhelaba. Sin embargo, algo más fuerte aún estaba fermentando en su mente psicopática, y a pesar de esta nueva conexión,
estos pensamientos atroces seguían muy vivos. Durante los siguientes meses, la relación entre Ted y Liz creció y ambos fueron presentados a sus respectivas familias, quienes estaban contentas con la unión y aunque no vivían oficialmente juntos, Ted pasaba la mayor parte de su tiempo en el apartamento de Liz. Liz, quien estaba completamente enganchada, incluso ayudó a financiar su regreso a la universidad, y en la primavera de 1970, Bundy se inscribió nuevamente en la Universidad de Washington e, irónicamente, declaró su especialidad en psicología. También comenzó a trabajar como conductor de entregas de suministros médicos, algunos de los cuales robaría y usaría de manera grotesca en sus víctimas de asesinato. A pesar de esta nueva estabilidad en su vida, Bundy seguía siendo un mirón maestro que acechaba y espiaba a las mujeres por la noche para obtener gratificación sexual. Y todo el tiempo, su fantasía de secuestrar y asesinar a una joven bonita se hacía cada vez más fuerte. Durante los siguientes años, con Liz a su lado, Ted se transformó externamente de un fracasado socialmente torpe a un hombre seguro de sí mismo y exitoso académicamente. Para aquellos a su alrededor, parecía tener un futuro brillante por delante, y cuando en 1973 fue finalmente aceptado en la escuela de Derecho, volvió a llamar la atención de su primer amor, Stephanie Brooks, quien de repente tenía un renovado interés en el hombre que había descartado cruelmente. Retomaron su relación. Sin embargo, para Stephanie esto solo era la venganza de Bundy. Después de todo, él seguía en una relación estable con Liz. Pero esta era su oportunidad para vengarse de su rechazo y probar que él era suficiente para ella. Bundy hizo esto cortejando a la desprevenida Stephanie y pidiéndole que se casara con él, una oferta que ella aceptó de buena gana. Sin embargo, él no tenía intención de casarse con ella y pronto la abandonó. En su mente, había ganado al final y el error había sido corregido. Bundy había buscado la justicia que creía merecer. Continuó su vida con Liz, y para el mundo exterior, era un modelo de un hombre exitoso y bien adaptado, que permanecía activo en la política local y era una persona a la que la gente admiraba. Incluso era algo admirado. Sin que los demás lo supieran, sus impulsos se fortalecían y pronto cometería su primer delito registrado. La respetable personalidad en la que se había envuelto estaba ocultando al monstruo interior que se acercaba cada vez más a la superficie. En 1971, Bundy consiguió un trabajo como consejero telefónico en la Clínica de Crisis de Seattle, donde conoció a la escritora de crímenes Anne Rule, quien escribió un libro sobre su compañero de trabajo, acertadamente titulado El extraño a mi lado. En 1972, Bundy se graduó con un título en psicología. Luego tomó un trabajo en el Centro de Salud Mental Harborview. Este trabajo no funcionó, ya que no se le consideraba capaz de responder emocionalmente a las necesidades de los pacientes. También tuvo una breve relación con una de sus compañeras de trabajo, una mujer que más tarde resultó tener una suerte de escape, ya que durante sus salidas solía llevarla a lugares rurales remotos. También fue una de las pocas chicas que Bundy admitió a Liz durante su breve separación. Ted luchó con esta separación y finalmente suplicó a Liz que lo aceptara de nuevo, declarando su amor por ella. Liz, profundamente enamorada de Bundy, lo perdonó y se reconciliaron. Luego, Ted se convirtió en parte del equipo para reelegir al gobernador Dan Evans, un trabajo que Bundy disfrutaba ya que se le requería obtener la mayor cantidad de información posible del oponente de Evans, Albert Rossellini. Bundy se hizo famoso durante su serie de asesinatos por usar disfraces como parte de su modus operandi. Esta nueva incursión en la política hizo que Bundy se codeara con algunas de las figuras más prominentes de la política del estado de Washington. Pero la conducta nocturna de Bundy empeoraba y con frecuencia merodeaba por callejones a toda hora, planeando su próximo acto. Liz también estaba notando un cambio en el hombre que adoraba y en una ocasión descubrió guantes quirúrgicos en su bolsillo. Poco sabía ella de la locura en la mente de su hombre y las horribles consecuencias de ello. Sus impulsos eran ahora tan fuertes que solo era cuestión de tiempo antes de que actuara sus fantasías inhumanas y lo que había estado planeando la mayor parte de su vida. En 1973, después de un breve e infructuoso periodo en la Universidad de Puget Sound en Washington, Bundy tomó la decisión de mudarse a Utah el verano siguiente e ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Pero para finales de 1973 y con el nuevo año en ciernes, la mente de Bundy estaba enfocada y decidida.
estaba a punto de desatar una ola de terror sin precedentes al finalmente liberar sus pensamientos sádicos y convertirlos en realidad, lo que significaba que ninguna mujer a su alcance estaba a salvo. En enero de 1974, Bundy entró en el apartamento de 18 años de la Universidad de Washington durante una de sus acechadas nocturnas. Golpeó a la mujer dormida usando una barra de metal de debajo de su marco de cama. Luego, llevó a cabo un horrendo asalto sexual en la inconsciente Karen, causando terribles lesiones internas. Sorprendentemente, sobrevivió a pesar de estar inconsciente durante varios días, pero quedó con discapacidades permanentes. Salvar su vida no era la intención de Bundy y se aseguraría de que la próxima vez fuera más minucioso. Se cree que este ataque fue el desencadenante de los horrendos eventos que siguieron y desató las fantasías sádicas desenfrenadas que habían estado latentes en la mente de Bundy durante la mayor parte de su vida. El 31 de enero de 1974, Linda Ann Healy, una estudiante de 21 años, disfrutaba de una bebida con amigos en una discoteca local popular entre los estudiantes. Cerca de las 9:20 de la tarde, ella caminó con amigos hasta la casa, que compartía con otros 4 en el distrito universitario de la calle 12 número 5517 y allí se instaló con sus compañeros de casa y vio la televisión. Luego, llamó a su novio antes de retirarse a su habitación en el sótano. La casa era un centro de actividad y como algunos de los residentes habían extraviado sus llaves, no era raro que la puerta principal se dejara abierta hasta altas horas de la madrugada, algo que no habría pasado desapercibido para un mirón como Bundy. Nadie en la casa escuchó nada esa noche. No se dieron cuenta de que algo estaba mal hasta que el despertador de Linda sonó la mañana siguiente y sus empleadores llamaron para preguntar por qué no se había presentado a trabajar. Después de revisar su habitación, su cama estaba inusualmente bien hecha, pero no había rastro de Linda. No fue hasta la noche que los preocupados padres de Linda alertaron a la policía, quienes inicialmente no estaban preocupados pensando que era solo otra estudiante impredecible que había tomado una decisión espontánea de visitar a alguien sin informar a nadie. Mucho después, esa noche, registraron su habitación luego de que una compañera recibiera 3 llamadas silenciosas. Se descubrieron manchas de sangre en la cama extendida y faltaba algo de ropa. Se estaba volviendo evidente que alguien había entrado a la casa a través de la puerta principal sin cerrar. Atacó a Linda, dejándola inconsciente antes de colgar su camisón y recoger un cambio de ropa antes de llevarla en la noche a un lugar desconocido. A partir de este punto, ninguna mujer en el área estaba segura. Lamentablemente, algunos no estaban conscientes de esto. Ese fue el caso para la siguiente víctima de Bundy. Se llamaba Donna Gail Manson, una estudiante de 19 años del Evergreen State College en Olympia. Donna tenía poco interés en sus estudios y era una estudiante impredecible, poco confiable a quien le gustaba la fiesta y a menudo no asistía a clase. Su afición al alcohol y la marihuana a menudo la hacía vulnerable y se sabía que hacía autostop y se quedaba fuera toda la noche. En la noche del 12 de marzo de 1974, Donna dejó su dormitorio alrededor de las 7 p.m. para asistir a un concierto de jazz en el campus. Lamentablemente nunca llegó. Donna desapareció antes de llegar al campus, secuestrada por Bundy mientras se dirigía al concierto. Para sus amigos, su ausencia y desaparición eran típicas de Donna y no se reportó su desaparición hasta 7 días después. Justo un mes después, una joven llamada Kathleen Cara D'Alivo tuvo un encuentro inquietante con un extraño en el estacionamiento del Central State Washington College, donde era estudiante. Alrededor de las 10 de la noche, Kathleen salió de la biblioteca y caminó hacia su coche, al escuchar un objeto caer en el pavimento. Se volteó y vio a Bundy tratando de levantar libros. Con el brazo en cabestrillo, vestía como una estudiante. Kathleen ayudó al hombre que parecía estar luchando y llevó sus libros a su coche, un viejo Volkswagen Beetle marrón. Kathleen se puso nerviosa y se dio cuenta de que podría estar en peligro y después de llegar al coche hizo una retirada apresurada. Tuvo una escapada muy afortunada. Pero parece que Bundy estaba frustrado porque su víctima prevista había escapado y por lo tanto fue en busca de otra. Esa desafortunada chica era Susan Elaine Rancourt, una compañera de estudios de 18 años que desapareció en su camino de regreso de su dormitorio la misma noche y en la misma área en que Kathleen se había encontrado con Bundy. Más tarde se descubrió que otra chica
tuvo un encuentro similar con un extraño que llevaba un cabestrillo y dejaba caer libros. Aunque no está claro si fue la misma noche, fue la misma área y definitivamente la misma persona. Para entonces, a diferencia de la desaparición de Donna, la prensa local y el departamento de policía comenzaban a prestar atención, y aunque en esta etapa se consideraba un caso de personas desaparecidas, se estaba formando un patrón. Bundy parecía elegir víctimas de aspecto similar. Jóvenes, con cabello largo partido en medio, y mucho después se dio cuenta, todas se parecían a su primer amor, Stephanie. Ahora que la bestia interna de Bundy había sido liberada, la fachada de normalidad que siempre había mostrado al mundo exterior también se estaba desvaneciendo. La gente notó un cambio en su personalidad. Liz, su compañera de largo tiempo, notó que él se comportaba cada vez más perverso con ella. Como no quería involucrarse en eso, él se volvió malhumorado y preocupado. Estaba convencida de que él conoció a otra mujer. Ella desconocía que su mente ahora estaba obsesionada con el asesinatos. En una ocasión, el cada vez más desquiciado Bundy, sin previo aviso, empujó a Liz fuera de la balsa en la que viajaban, al agua helada del Yakimini. Este fue el día en que Liz vio un lado diferente del hombre al que había amado y apoyado todos estos años, y por primera vez presenció al asesino dentro de Bundy que él había estado ocultándole. Fue el comienzo del fin para su relación. Bundy se estaba volviendo cada vez más esquivo, y a medida que el esfuerzo físico de sus asesinatos comenzaba a pasar factura, también comenzó a faltar al trabajo y a perder citas. Con la creciente atención mediática que las mujeres desaparecidas estaban recibiendo en el estado de Washington, Bundy, quien era un ávido lector de todo lo que concernía a sus víctimas, decidió que era hora de viajar más lejos para su próxima víctima. Eligió Oregon. Roberta Parks, una estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Oregon, pasó por días difíciles. Había recibido noticias de que su padre había sufrido un ataque al corazón y estaba teniendo pensamientos serios sobre qué futuro tenía con su novio de largo plazo. Esto, junto con su creciente descontento con la dirección que estaba tomando su vida, la dejó sintiéndose incierta y un poco deprimida acerca de su futuro. Para aclarar sus pensamientos, Kathy a menudo salía a caminar sola por la noche. Tristemente para ella, en la noche del 6 de mayo de 1974, esta caminata solitaria resultó ser fatal, y esa noche, Roberta desapareció sin dejar rastro. En la noche del 31 de mayo de 1974, Bundy pasó la noche con Liz, Tina y sus padres. Comieron pizza en la ciudad y luego regresaron al lugar de Liz, pero Ted estaba nervioso y parecía ansioso por irse. En la taberna Flame, 22 años, disfrutaba una noche de copas con amigos. Brenda dejó la universidad y disfrutaba de la vida. Al igual que Donna Manson, Brenda se exponía a peligros. A menudo hacía autostop y frecuentaba bares bebiendo hasta bien entrada la noche. A principios del 1 de junio, Brenda, sin poder viajar a casa, salió de la taberna Flame. Algunos informes afirmaban que con un hombre desconocido. Pero una cosa es segura. En algún momento después de que ella se fue, se encontró con Bundy y fue brutalmente asesinada y abusada. Sin embargo, debido a su estilo de vida errante, su desaparición no se informó hasta el 17 de junio, cuando Bundy había atacado nuevamente. Su próxima víctima fue Georgianne Hawkins, una popular y trabajadora estudiante de primer año de 18 años en la Universidad de Washington. En las primeras horas del 11 de junio, Hawkins acababa de pasar a visitar a su novio después de asistir a una fiesta de fraternidad. A diferencia de las otras víctimas de Bundy, ella estaba muy consciente de los riesgos de caminar sola de noche y casi nunca lo hacía. Pero en esta ocasión, decidió tomar el corto camino en el callejón bien iluminado hacia su casa. Cerca de su casa, se topó con un hombre aparentemente discapacitado, con una férula en la pierna y muletas, batallando con un maletín. Georgianne, de buen corazón, accedió a ayudar al hombre que luchaba para volver a su Volkswagen Beetle marrón, sin ver ningún peligro. Georgianne fue secuestrada, asesinada y sometida a una agresión sexual sádica antes y después de la muerte. Pero esta vez Bundy dejó evidencia, a diferencia de antes. La golpeó con tal fuerza antes de secuestrarla que perdió un zapato y ambos pendientes salieron volando, objetos que Bundy recuperó tranquilamente a la mañana siguiente. Bundy estaba fuera de control, volviéndose arrogante y deleitándose en el miedo que creaba.
Ahora había 6 mujeres desaparecidas, así como la paliza sin resolver de Karen Sparks, y los incidentes ahora estaban acaparando titulares en Washington y Oregon. La presión estaba aumentando para que las autoridades actuaran, y para Bundy, ser el tema de conversación de la ciudad lo emocionaba y hacía que sus impulsos asesinos fueran aún más fuertes. Esto resultó en uno de sus actos más osados. Era un día soleado el domingo, 14 de julio de 1974, y las familias y turistas descendían a la playa en el parque estatal Lake Sammamish en Issaquah, a 20 millas al este de Seattle. Una de esas visitantes era Janice Ann Ott, una oficial de prohibición de 23 años y residente de Issaquah, quien colocó su toalla y pertenencias, incluyendo su bicicleta amarilla, en la playa y se instaló para un día de tomar el sol. Janice, recientemente separada de su esposo, se consideraba una mujer liberada. Los visitantes a la playa ese día no pudieron evitar notar a un joven atractivo y educado en un atuendo de tenis blanco y su brazo en un cabestrillo, deambulando entre los cientos de bañistas al parecer buscando a alguien. Al mediodía, se sentó con Janice, quien usaba bikini, y conversaron. Los testigos afirmaron que el hombre se presentó como Ted y le preguntó a Janice si le ayudaría a poner su velero en su coche. Más tarde, se descubrió que ese día había hecho la misma pregunta a varias mujeres, pero la mayoría de ellas se negaron. Trágicamente para Janice, ella accedió a ayudar y empacó sus cosas, y ambos se dirigieron hacia el Volkswagen Beetle marrón. Cuando Janice subió al auto y Bundy condujo a un área aislada, ella se volvería completamente inconsciente de la pesadilla que le esperaba. Tenía un impulso de matar de nuevo, y tal era su confianza, que ahora estaba dispuesto a correr riesgos sin precedentes a plena luz del día para satisfacer sus antojos. Alrededor de las 4 de la tarde, volvió a bajar entre la multitud y volvió a acechar. Bundy se acercó a varias mujeres jóvenes con la historia del velero, pero fue rechazado al menos 3 veces. Persistió y solo era cuestión de tiempo antes de que atrapara a su próxima víctima. Alrededor de las 4:30 p.m., Denise Naslan, de 18 años, dejó a sus amigos durmiendo en la playa y se dirigió al baño. Estaba algo inestable debido al consumo de alcohol y drogas previamente ese día. Al salir del baño, se detuvo y habló con un hombre con una honda en su brazo. Esta fue la última vez que alguien vio a Denise y desapareció sin dejar rastro. La policía y el público ahora estaban en un frenesí, y a pesar de que aún no había ninguna evidencia física, la policía ahora tenía una descripción de su sospechoso, así como el posible vehículo que conducía y el nombre Ted. A pesar de este avance y de que muchos de los asociados de Bundy realmente propusieron su nombre, él evadió la captura durante 15 meses más, en los que se movió libremente de estado a estado, matando a su antojo. Solo unas pocas semanas después de los secuestros en Lake Salmonish, a principios de septiembre de 1974, Bundy se mudó a Salt Lake City para comenzar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Liz no se mudó con él, se quedó en Seattle con Tina, y como era el patrón a lo largo de su relación, Ted salió con al menos una docena de otras mujeres mientras aún mantenía contacto con Liz. Antes de irse a Seattle, también había salido con Carol Ann Boone, una mujer que conoció mientras trabajaba en el Departamento de Servicios de Emergencia del estado de Washington, y al igual que Liz, Boone se convirtió en una parte importante de su vida. Bundy tomaría a su siguiente víctima mientras conducía por la 84 hacia Utah, pasando por Idaho. Se detuvo, llamó brevemente a Liz y continuó su viaje. Unos 30 minutos después, cerca de la ciudad de Boise, Bundy vio a un autoestopista. Se detuvo en su Volkswagen marrón y le ofreció a la joven un aventón. Sin dudarlo, aceptó el aventón del sonriente y atractivo desconocido, completamente ajena al hecho de que este sería el último viaje de su vida. Mientras conducían y charlaban por unas 3 horas, Bundy se desvió de la autopista y agredió a la chica con una barra de hierro que guardaba debajo de su asiento. Y mientras ella aún estaba viva, arrastró su cuerpo inconsciente al lado de su coche, donde llevó a cabo la más atroz agresión sexual, estrangulando a la chica durante el acto. Luego se quedaría con el cadáver y volvería a profanar su cuerpo. Luego arrojó su cuerpo y su ropa al río y quemó su identificación. Esta pobre joven nunca fue identificada y sus restos nunca fueron recuperados. Después del asesinato, Bundy continuó tranquilamente su camino.
finalmente llegó a Salt Lake City en las primeras horas del 3 de septiembre de 1974. Su intención era replicar en Utah lo que había comenzado en el estado de Washington. Pero la red se estaba cerrando, y solo 5 días después de que Bundy llegara a Utah, se encontraron los cuerpos de 2 de sus víctimas, los de Denise Nesland y Janice Ott, junto con un tercer conjunto de huesos humanos no identificados. Sus restos fueron descubiertos por un cazador en una zona aislada a menos de 10 millas del Parque Estatal Sammamish. Los descubrimientos confirmaron los peores temores de la policía y la comunidad. Las chicas desaparecidas fueron asesinadas por un asesino serial viviendo entre ellos. El hombre encargado de resolver estos horrendos crímenes era el detective Robert Capel. Después de mudarse a su nueva casa en Salt Lake City, Bundy se ganó a sus vecinos, aunque no se adaptó tan bien a las universidades y su asistencia fue esporádica. Más tarde confesó que encontró las clases completamente incomprensibles y una gran decepción. Entre el 20 de septiembre y el 8 de noviembre de 1974, Bundy secuestró y asesinó al menos a 4 mujeres. Ahora estaba lejos de la frenética investigación en el estado de Washington y tenía libertad para cumplir con lo más deseable en su vida, la necesidad de cometer un asesinato. El primer asesinato conocido durante este periodo fue el 2 de octubre cuando Bundy secuestró a Nancy Wilcox, de 16 años, de un suburbio en Salt Lake City. La arrastró a un área boscosa donde la asaltó y estranguló antes de enterrarla a 200 millas de distancia, en algún lugar cerca del Parque Nacional Capitol Reef, aunque sus restos nunca han sido encontrados. Su próxima víctima fue Melissa Smith, de 17 años, quien desapareció el 18 de octubre después de salir de una pizzería. Melissa era hija de un jefe de policía local, y su cuerpo fue encontrado 9 días después de su secuestro en una zona montañosa cerca de donde se le vio por última vez. Menos de 2 semanas después, Leigh Emy, de 17 años, también desapareció y su cuerpo fue encontrado a 9 millas de distancia en el cañón de American Fork. Ambas mujeres habían sido golpeadas y sometidas a violaciones atroces antes de ser estranguladas con medias de nylon. Sin embargo, a diferencia de algunas de sus otras víctimas, se pensaba que probablemente Bundy mantuvo vivas a estas 2, muy probablemente inconscientes, y utilizó sus cuerpos sin vida como juguetes para su propia gratificación sexual, posiblemente llevándolas de vuelta a su apartamento hasta que finalmente las terminó y desechó sus cuerpos. Bundy parecía estar empujando los límites aún más en su incansable búsqueda de su euforia. Y se pensaba que tanto Leigh como Melissa habían sido lavadas y que Bundy les había aplicado maquillaje y esmalte de uñas, ya sea antes o después de la muerte. La última víctima conocida durante esta serie de asesinatos de 6 semanas fue Deborah Kent, de 17 años, estudiante de la escuela secundaria Viewmont en Bountiful. Sin embargo, antes de que Deborah encontrara su horrible final, Bundy había intentado sin éxito secuestrar a Carol Daronch, una operadora telefónica de 18 años. En esta ocasión, Bundy fingió ser el oficial Rosland del Departamento de Policía de Murray. Después de que Carol subió al Volkswagen, se percató del peligro y se resistió enérgicamente. Logró escapar cuando Bundy falló en su intento de esposarla. Después del incidente, Ted estaba frustrado y en modo depredador, y solo había una forma de aliviar esto. Inmediatamente buscó otra víctima. Camino a Bountiful, recordó que la escuela secundaria Viewmont organizaba un musical. Consideró esto una oportunidad ideal. Estacionó su Volkswagen en el estacionamiento de la escuela y escaneó el área antes de tomar la audaz decisión de entrar al auditorio de la escuela. Su presencia no pasó desapercibida, y muchos recuerdan al atractivo desconocido que se mezclaba entre ellos esa noche. El concierto se alargaba y Deborah Kent, sentada con su familia, tuvo que irse a buscar a su hermano. En cuanto Bundy la vio, actuó. Mientras ella caminaba hacia su coche, él se abalanzó y por medios desconocidos dejó a Deborah inconsciente antes de llevarla a su coche. Luego, para desviar la sospecha de sí mismo, regresó al auditorio. Entre el público, esa noche se encontraba Susan Curtis, quien también se convirtió en víctima de Bundy. Cuando la familia Kent salió de la actuación esa noche, no podrían haberse dado cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas, y que su preciosa hija ahora estaba lejos, metida en el Volkswagen de Bundy, con un horror inimaginable esperándola. El cuerpo de Deborah nunca fue recuperado. Fuera del auditorio,
los investigadores encontraron una llave que desbloqueaba las esposas quitadas de las muñecas de Carol Daronche en Seattle. La novia de Bundy, Liz, leyó un artículo sobre las jóvenes que estaban desapareciendo en las ciudades alrededor de Salt Lake City. Cuando se dieron a conocer los detalles de los asesinatos en el lago Sammamish, Liz contactó a la policía del condado de King y transmitió sus sospechas sobre el hombre que amaba. Pero en ese momento no había pruebas creíbles que lo vincularan con los crímenes en Utah o los incidentes en el lago Sammamish. Pero justo como el estado de Washington vivía en miedo, ahora también lo estaba Utah. La población entera de ambas áreas miraba constantemente sobre su hombro en un estado constante de nerviosismo y temor sobre quién sería la próxima víctima. Esto era algo que a Bundy le daba mucho placer y revisaba los periódicos para la próxima entrega de su reinado asesino. 1975 no iba a ser un buen año para Bundy, ya que las sospechas estaban creciendo, aunque esto no suprimió su ardiente deseo de matar. Al comienzo del año, Bundy regresó brevemente a Seattle para pasar la semana con Liz, pero a pesar de sus sospechas, no hizo ninguna referencia a los asesinatos ni al hecho de que ya lo había denunciado a la policía en 3 ocasiones distintas. Pero para entonces, Liz estaba cada vez más convencida en su mente de que el hombre que amaba era un brutal asesino en serie. Desesperada por creer en su inocencia, revisó metódicamente las fechas de los asesinatos, comparándolas con los movimientos y llamadas telefónicas de Bundy en esos días. Esto le tranquilizó un poco, ya que la mayoría de esos días Bundy parecía normal. Si él hubiera estado matando chicas y cometiendo necrofilia, habría pistas en su comportamiento durante las muchas llamadas telefónicas que le había hecho. Pero este era Ted Bundy. Él no era normal. Era un sociópata que podía cambiar un interruptor en su mente, pasando de monstruo a encantador joven en cuestión de horas. Cuando Bundy regresó a Salt Lake City después de su semana con Liz, decidió que tendría que viajar más lejos para sus próximas víctimas. Utah se estaba volviendo demasiado arriesgado. Había impuesto un reino de terror en el estado y era momento de avanzar. Eligió Colorado. Al final era un gran esquiador y encajaría perfectamente en la comunidad de allí. Una comunidad que apenas estaría al tanto de los asesinatos en Washington y Utah. En enero de 1975, Karen Eileen Campbell, una enfermera de 23 años, llegó a Wildwood Inn en el pueblo de Snowmass, cerca de Aspen, Colorado, con su novio Raymond y sus hijos. Él asistía a una conferencia médica, mientras Karen pasaría el día esquiando con los niños. En la noche del 12 de enero, Karen salió del lobby del Wildwood Inn para ir a su habitación a buscar una revista. Su novio y los niños se quedaron abajo. Tomó el ascensor a una habitación en el segundo piso, pero nunca llegó. Al salir del ascensor, Bundy aguardaba. El cuerpo congelado, desnudo y parcialmente comido de Karen fue encontrado más de un mes después, a 2,5 millas de distancia del lado sur de Old Creek Road. Presentaba lesiones extensas en cabeza, cara y cuello, compatibles con golpes de un objeto contundente. Durante los siguientes meses, Bundy volvió a sus estudios en Utah, aunque como de costumbre, su asistencia fue irregular. Para la policía, se hizo un descubrimiento importante cuando el 1 de marzo de 1975, 2 estudiantes de silvicultura se toparon con una escena macabra en las laderas de la montaña Taylor. Tras una exhaustiva búsqueda policial en la zona, se reveló el horror total de los crímenes de Bundy. Se descubrieron las cabezas de Linda Healy, Kathy Parks, Susan Rancourt y Brenda Bull. A Kathy Parks le faltaban todos los dientes superiores. Se encontró el cabello de Susan Rancourt separado de su cabeza y parte del cráneo de Brenda Bull estaba desaparecido. Estos hallazgos fueron terribles y destruyeron la esperanza de las familias de hallar vivos a sus seres queridos. También era evidente que Bundy había utilizado este lugar como un vertedero para cabezas y en algunos casos había viajado una considerable distancia hasta esta ubicación. La pregunta era, ¿dónde estaban el resto de los restos? Solo Bundy lo sabía y no tenía prisa en revelarlo. Después de todo, en su mente aún tenía trabajo pendiente. El 14 de marzo, Bundy dejó su apartamento en Utah y se dirigió nuevamente a Colorado. El pintoresco y largo viaje le dio tiempo para pensar y planificar su próximo movimiento mientras sus ansias violentas crecían. El calendario había avanzado al 15 cuando Bundy llegó en su Volkswagen al pequeño pueblo de Vail en Colorado.
Cerca de las 9 de la noche, Julie Cunningham, instructora de esquí a tiempo parcial de 26 años, se dirigió a una taberna cercana para reunirse con amigos. En el camino, se topó con un hombre con muletas que batallaba con su equipo de esquí. Le pidió a la joven que le ayudara a llegar a su coche, y Julie accedió de buena gana. Nunca más se la volvió a ver con vida. Bundy la golpeó y la llevó a una zona aislada, donde la agredió sexualmente y abandonó su cuerpo desnudo bajo un árbol. Bundy admitió más tarde que volvió al cuerpo sin vida en más de una ocasión en los días siguientes, y cometió necrofilia antes de finalmente enterrarla. Su cuerpo nunca fue encontrado. Bundy estaba en la carretera de nuevo, y el 6 de abril, Denise Oliverson, de 24 años, desapareció cerca de la frontera de Utah, Colorado, en Grand Junction. Denise había tenido una discusión con su novio y había decidido ir en una bicicleta amarilla a la casa de sus padres. En algún punto de la ruta, Bundy la secuestró, la mató y arrojó su cuerpo al río Colorado. No está claro si Bundy fue interrumpido o pensó que era muy riesgoso, ya que era inusual para él deshacerse de un cuerpo así, pues le gustaba volver al cadáver después. Su cuerpo nunca fue hallado, pero sí su bicicleta y sandalias. Al volver a Salt Lake City, Bundy recordó enviar flores a Liz por sus 30 años. Aunque este gesto considerado no hizo nada para aliviar el creciente miedo y confusión en la mente de Liz de que su amante era potencialmente un asesino en serie sádico, sin embargo, a pesar de informar nuevamente sus preocupaciones a la policía, parecían no estar más cerca de detenerlo, a pesar de que estaba en su lista de 100 sospechosos. Los 4 estados en los que Bundy había golpeado ahora comenzaban a comparar notas y se estaba formando un patrón. Creían que era posible que un solo perpetrador fuera responsable de todos los asesinatos y desapariciones conocidos. A principios de mayo, Ted volvió a la casa. Esta vez se dirigió hacia el norte, hacia Idaho. Según sus estándares, una carrera bastante corta de unas 257.3 kilómetros se registró en un Holiday Inn cerca de la Universidad Estatal de Idaho, y por primera vez desde su serie de asesinatos, un hombre realmente lo confrontó, cuando fue sorprendido entrando a un dormitorio femenino. Cuando no pudo confirmar su identidad, se le pidió que se fuera. La primera noche en esta área fue frustrante para Bundy, y regresó a su habitación de hotel, decaído por su incapacidad para localizar a una víctima. Esto fue una muy mala noticia para Lynette Culver, de 12 años. Ya que al día siguiente, en un cambio completo de tácticas para Bundy, se subió a su Volkswagen y comenzó a merodear por las calles cuando se encontró con un grupo de escolares en el recreo. Bundy estacionó su coche cerca de la escuela e inició una conversación con Lynette, quien por la razón que fuera, se subió al asiento del pasajero de su coche. Luego Bundy la llevó de regreso al Holiday Inn y la ahogó en la bañera. Ahora no solo era un asesino implacable de mujeres, también era un pedófilo y asesino de niños. Bundy arrojó su cuerpo en un río al norte de la zona al día siguiente. Bundy regresó a su vida en Utah y a mediados de ese mes recibió una visita de su antiguo empleo en Washington. Estos incluyeron a Carol Ann Boone. Todos se quedaron en el apartamento de Bundy durante la semana. Semanas después de su partida, Bundy sorprendió a Liz con una visita, quien, como siempre, se alegró de verlo. Se cree que discutieron sobre casarse, aunque Liz aún temía que él estuviera involucrado en los crímenes. Asimismo, Bundy nunca reveló que aún mantenía una relación continua con Carol Boone. Para finales de junio, ansiaba otro cadáver. Al igual que antes, eligió a un niño como víctima. Su nombre era Susan Curtis, una joven que había estado en la audiencia la noche que Bundy secuestró a Deborah Jean Kent de la escuela secundaria Viewmont en Bountiful. El 27 de junio, Susan, de 15 años, desapareció del campus de la Universidad Brigham Young en Provo. Bundy emergió de las sombras mientras ella caminaba sola, llevándola hacia su trágico final. Su cuerpo nunca fue recuperado. En los meses siguientes, una joven de Golden, Colorado, llamada Shelley Robertson, desapareció junto con Nancy Baird, de 23 años, quien desapareció de su lugar de trabajo. Aunque Bundy no admitió el asesinato de estas dos chicas, es completamente plausible que él fuera responsable, ya que se sabía que frecuentaba ambos lugares. El cuerpo en descomposición de Shelley fue hallado en un viejo pozo minero a 40 millas al oeste de Golden. Y nunca se ha localizado a Nancy. Mientras tanto, en el estado de Washington, los investigadores estaban analizando las muchas pistas que habían recopilado, y de los miles de nombres propuestos,
Uno que coincidía constantemente era Theodore Robert Bundy. En las primeras horas del 16 de agosto de 1975, Bundy estaba estacionado fumando marihuana en su Volkswagen. Pasó la noche rondando, seguramente buscando una chica. Las luces deslumbrantes del coche patrulla del sargento Bob Hayward estaban a punto de sobresaltarle, y en un desliz de juicio poco característico, Bundy decidió huir, perseguido de cerca por Hayward. Finalmente, Bundy se rindió y se preparó para lanzar su encanto ofensivo. Este fue el momento en que el mundo asesino de Bundy comenzó a desplomarse. Por primera vez, se había convertido en la presa en lugar del depredador. Esa noche arrestaron a Bundy por evadir a un oficial y estar en posesión de herramientas de robo. También se encontraron esposas en el maletero, que de hecho eran parte de su kit de herramientas asesinas, que contenía una máscara de esquí, pantimedias, una palanca, esposas, bolsas, cuerda, un pico de hielo y otros artículos. Tras ser fichado, Bundy quedó en libertad bajo su propio reconocimiento. La bolsa con evidencia del asesinato fue confiscada y conservada. Esto iba a ser el comienzo del fin. Para entonces, Bundy era el principal sospechoso, y cuando los diferentes estados comenzaron a comunicarse, todo comenzó a encajar. El 21 de agosto de 1975, Bundy fue arrestado en su casa en Utah y llevado a la estación de policía. Se le interrogó largamente sobre el contenido de la bolsa, pero incluso el oficial encontró difícil creer que el buen tipo que se les presentó pudiera hacer algo más que eso. Pero su comportamiento estaba a punto de cambiar, y el siempre confiado Bundy estaba a punto de cometer errores en su recuerdo de los eventos, y su vida de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Oficiales registraron su casa, encontrando una guía de estaciones de esquí en Colorado y un folleto publicitario de una obra de teatro de la escuela secundaria Viewmont en Bountiful, pero nada suficientemente incriminatorio para retenerlo. Después de fotografiar su coche, fue liberado. Pero las piezas se juntaban mientras los oficiales de los 3 estados donde Bundy había delinquido comparaban notas. Bob en Seattle, Mike Fisher en Aspen y Jerry Thompson en Ciudad de Salt Lake. Y ahora, lo que una vez fueron 3 investigaciones separadas era una. Piezas cruciales de evidencia iban a sellar el trato y vendrían de uno que se escapó: Carol DaRonch. Después de que le mostraron fotos del Volkswagen Beetle y una foto de ficha policial de Bundy, Carol pensó que era el hombre que se hacía pasar por el oficial Rosland en aquel día aterrador en 1974. Además, accedió a asistir a una rueda de reconocimiento. Poco después de su liberación, Bundy vendió su Volkswagen Beetle a un adolescente, pero el vehículo fue confiscado por la policía, desmantelado y registrado. Y a pesar de que Bundy era obsesivo con la limpieza del coche, pudieron recuperar cabello, coincidiendo con muestras obtenidas de Karen Campbell, Melissa Smith y Carol DaRonch. El 2 de octubre de 1975, Bundy fue puesto en una rueda de reconocimiento y DaRonch lo identificó inmediatamente como el hombre que intentó secuestrarla. También fue identificado por testigos de Bountiful, quienes lo reconocieron como el extraño desconocido que merodeaba alrededor del auditorio de la escuela Viewmont la noche que desapareció Deborah Kent. Aunque en ese momento no había pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de Deborah, sí había más que suficientes para acusarlo por el intento de secuestro de Ronch. Bundy fue arrestado y acusado, pero sus padres pagaron una fianza de $15,000 para liberarlo. Mientras estaba bajo fianza, Bundy estaba muy vigilado y regresó a Seattle, donde muchos de sus viejos amigos y colegas creían en su inocencia. También se propuso reconquistar a Liz, y lo logró. Porque aunque en el pasado había hablado extensamente con la policía en diciembre de ese año, se informó que ya no cooperaría con las autoridades. Bundy había logrado convencerla de su inocencia. Hasta su juicio en febrero de 1976, Bundy jugó al gato y al ratón con las autoridades mientras intentaban mantenerlo vigilado. Estaban convencidos de que él era su asesino, pero en ese momento no había suficientes pruebas para atribuirle nada. En su juicio, fue declarado culpable del secuestro y asalto de DaRonch. La sala del tribunal estaba llena, no solo de muchos partidarios de Bundy, sino también de miembros de las familias cuyas hijas habían sido asesinadas de manera horrorosa. Prueba de que, a pesar de no haber sido juzgado ni arrestado por sus asesinatos, pocos dudaban que él era el responsable. En junio de 1976, fue condenado a cumplir un mínimo de 1 a un máximo de 15 años en la prisión estatal de Utah. Bundy protestó su inocencia
y por primera vez finalmente estaba fuera de las calles y encerrado. Y todo el tiempo, Keppel, Fisher y Thompson trabajaban incansablemente con determinación de perro para encontrar suficientes pruebas para construir un caso contra Bundy y probar de una vez por todas que era un asesino. En octubre de 1976, las autoridades de Colorado acusaron a Bundy del asesinato de Carolyn Campbell. En las primeras horas de una mañana helada el 28 de enero de 1977, Bundy fue esposado, encadenado y metido en un coche de policía sin marcar para hacer el viaje final desde Utah a Colorado para enfrentar juicio. Irónicamente, era un viaje que él conocía bien. Era su terreno de caza, pero esta vez estaba probando su propia medicina. Tan pronto como Bundy llegó a la vieja y algo deteriorada cárcel en el tribunal del condado de Pitkin, volvió a encender su encanto. E incluso los carceleros encontraron difícil creer que fuera capaz de lo que se le acusaba. El siempre arrogante Bundy también optó por ayudar en su propia defensa, una acción de la que Bundy habría sido muy consciente de que le daría acceso a la biblioteca de leyes y otros privilegios especiales. Posteriormente, fue trasladado de la cárcel de Pitkin a la de Glenwood Spring, a 40 millas de distancia, por lo que debía ser transportado para sus audiencias. El siempre astuto Bundy ahora solo tenía una cosa en mente: ¿cómo podría usar esto a su favor y planificar su escape? Ese momento llegó en junio de 1977, cuando Bundy pidió visitar la biblioteca de leyes del tribunal para investigar su caso. Abrió una ventana y saltó desde el segundo piso, torciéndose el tobillo derecho al aterrizar, pero una vez más era libre. No duró mucho, ya que solo 6 días después fue detenido en un coche que había robado y fue recapturado. Tras probar la libertad, Bundy estaba decidido a intentar otra fuga. Después de una cuidadosa planificación y con ayuda de los reclusos y visitantes, especialmente de Carol Ann Boone, obtuvo una sierra de mano y $500. Tras perder 35 libras, hizo un agujero en el techo de su celda y se escabulló por el espacio de rastreo. En la noche del 30 de diciembre de 1977, volvió a escapar con éxito. No se notó hasta 17 horas después, para cuando ya había llegado a Chicago. En un giro impactante, el loco estaba suelto de nuevo con un solo objetivo. A pesar de admitir más tarde que su intención inicial era conseguir un trabajo y disolverse sin ser detectado en la sociedad, el impulso de matar era demasiado fuerte, y después de llegar a Florida, menos de una semana después, el 15 de enero de 1978, Bundy se desató en una furia. Entró a la casa de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida por una puerta trasera con cerradura defectuosa. Luego procedió a golpear a Margaret Bowman, de 21 años, antes de estrangularla con una media de nylon. Luego entró en la habitación de Lisa Levy, de 20 años. La golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la agredió sexualmente. En una habitación contigua, atacó a Kathy Kleiner, le rompió la mandíbula, luego pasó a Karen Chandler. Estos ataques frenéticos tuvieron lugar en el espacio de solo 15 minutos. Bundy irrumpió en un apartamento a 8 cuadras de su casa y atacó brutalmente a la estudiante Cheryl Thomas, provocándole graves heridas en la cabeza. Quedó con sordera permanente. En la cama de Bundy, la policía halló fluidos corporales y una máscara de pantimedias con 2 cabellos que coincidían con los suyos. Para entonces, Bundy, que se hacía llamar Chris Hagen, vivía con tarjetas de crédito robadas y residía en pensiones cerca de la Universidad Estatal de Florida. También estaba en la lista de los 10 más buscados del Federal Bureau of Investigation. Semanas después, Bundy robó una furgoneta y condujo hasta Jacksonville, donde se acercó a Leslie Parmenter, de 14 años, en un estacionamiento. Tuvo una suerte de escape, ya que Bundy se retiró cuando llegó el hermano mayor de Leslie. Pero esto dejó a Bundy frustrado, y esa tarde condujo 60 millas hasta Lake City, donde pasó la noche. Al día siguiente, 12 años desapareció de su escuela. Después de 7 semanas y una extensa búsqueda, sus restos parcialmente momificados fueron hallados en un cobertizo para cerdos a 35 millas de distancia. Pocos días después, Bundy, sabiendo que la policía le seguía el rastro, robó un auto y condujo hacia el oeste por el Panhandle de Florida. 3 días después, cerca de la 1 ante Meridian, fue arrestado por el oficial de policía David Lee. Tras una lucha, Bundy fue aprehendido. En su vehículo robado se encontraron 3 identificaciones de estudiantes de Florida State University y 21 tarjetas de crédito robadas. En ese instante,
Lee ignoraba que había atrapado a uno de los prófugos más buscados de América. Mientras llevaban a Bundy a la estación de policía, él dijo: «Desearía que me hubieras matado». Bundy sabía que todo había terminado para él, a pesar de mantener una identidad falsa. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo desenmascararan. Pero el siempre manipulador solo revelaría su verdadera identidad en sus propios términos, y eso incluía negociar el uso de un teléfono durante un periodo de 2 horas. Aprovechó para llamar a Liz y advertirle que cuando se anunciara la noticia, sería impactante. En las llamadas posteriores a Liz, también explicó sus acciones como una enfermedad incontrolable. Se dio cuenta en ese momento que su sospecha había sido correcta todo el tiempo. Bundy fue acusado y juzgado en Miami por los homicidios y asaltos de Chi Omega. El juicio fue noticia de primera plana y el primero en transmitirse a nivel nacional en los Estados Unidos. Pero como en audiencias anteriores, Bundy quería control e insistió en manejar su propia defensa. Este fue un error fatal. Al final estaba en Florida, enfrentando una sentencia de muerte. En un movimiento inusual, Bundy rechazó un acuerdo de culpabilidad que le habría condenado a 75 años de prisión. En cambio, eligió ir a juicio. Sin embargo, la evidencia era abrumadora, y el jurado deliberó durante menos de 7 horas antes de condenarlo el 24 de julio de 1979 por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. Las 3 acusaciones incluyen intento de asesinato en primer grado de Kathy Klein, Karen Chandler y Cheryl Thomas, así como 2 cargos de robo. El juez de juicio, Edward Howard, impuso sentencias de muerte por las condenas de asesinato. Pero Bundy, a pesar de saber que había asesinado al menos a 36 mujeres inocentes, se negó a mostrar remordimiento o reconocer su culpa, diciéndole al juez Howard: «Me parece un poco absurdo pedir misericordia por algo que no hice. Seré torturado, sufriré y recibiré dolor por el acto, pero no compartiré la culpa». El juez Howard procedió entonces a condenar a Bundy a muerte en la silla eléctrica. Bundy ahora lucharía por su vida, tal como lo hicieron sus aterrorizadas víctimas. Pero tras años de apelaciones, el resultado era inevitable. En 1980, se llevó a cabo un segundo juicio en Orlando por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach. Nuevamente se encontró culpable a Bundy. El 9 de febrero de 1980, durante la fase de penalización de su juicio, Bundy aprovechó una oscura ley de Florida que establece que una declaración de matrimonio hecha en la corte en presencia de un juez constituye un matrimonio legal. Bundy usó esta ley para pedirle matrimonio a Carol Ann Boone. Ella testificaba a su favor en la corte. Ella aceptó de inmediato y Bundy declaró ante el tribunal que se habían casado legalmente. Al día siguiente, Bundy fue condenado a muerte por electrocución por tercera vez. Al anunciarse la sentencia, se reporta que se levantó y gritó al jurado que estaban equivocados. En 1982, Boone dio a luz a una hija y nombró a Bundy como el padre. Después de sus condenas, Bundy se sometió a múltiples exámenes psiquiátricos en un intento de entender qué hace que un hombre cometa actos tan viles. Incluso los expertos tuvieron dificultades para desentrañar la compleja mente de Ted Bundy. A menudo culpaba a otros por sus acciones, incluyendo a su abusivo abuelo, el hecho de que se le ocultó su verdadera paternidad, e incluso a la policía, a quien acusa de plantar pruebas. También responsabilizó a los medios, la televisión, el alcohol, la pornografía y hasta a sus víctimas. De hecho, culpó a todo y a todos, excepto a sí mismo. Las opiniones sobre la salud mental de Bundy diferían. Algunos pensaban que era bipolar, otros que padecía un trastorno de personalidad antisocial, pero sin duda era un psicópata. Al igual que con sus víctimas, manipuló incluso a los expertos, sin mostrar remordimiento alguno por sus actos. El 2 de julio de 1986, Bundy está a 15 minutos de ser ejecutado. Cuando se suspende la ejecución, se realiza otro intento en noviembre del mismo año. En un débil intento por obtener otra suspensión de la ejecución, Bundy ofrece revelar detalles de los asesinatos por los que no había sido condenado. Dio detalles de los asesinatos de Carolyn Campbell y Julie Cunningham, aunque inicialmente se negó a hablar sobre Denise Oliverson. En total, confesó 30 homicidios en 7 estados entre 1974 y 1978, y mientras lo llevaban a la silla eléctrica, admitió el asesinato de Denise.
pero en un golpe a las familias de sus muchas otras víctimas, ni admitió ni reveló dónde estaban los restos desaparecidos. Este fue su último acto de tortura. El número real de víctimas es probablemente mucho más alto. Theodore Robert Bundy fue ejecutado a las 7:16 a.m. el 24 de enero de 1989. La muerte de un verdadero loco dejó más preguntas que respuestas, como fue su deseo durante su horrenda vida. Bundy mantuvo el control hasta el final, llevándose consigo los secretos de lo que hizo con los cuerpos y dejando a sus seres queridos con el dolor indescriptible con el que tendrían que vivir por el resto de sus vidas.